Ahora sí vamos a la palabra de Dios. ¿Qué les parece? Vamos al libro de Efesios, capítulo 4. Efesios 4. Permítame añadir una oración para que el Señor le añada gracia, porque la enseñanza de hoy es muy importante. Todas son importantes, pero va a estar cargada de textos bíblicos, y si usted de repente se le va algún texto, no lo puede anotar, pues lo bueno es que tenemos el internet y podemos volver a escuchar la enseñanza. Amén. Pero esta enseñanza de hoy va a estar muy cargada, ¿ok? De información, de textos. Voy a tratar de ser preciso en lo que voy a enseñar y que Dios me dé gracia. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, mi Dios, que nos ayudes en esta mañana, Señor. Este tema que vamos a compartir, yo sé que es de mucha importancia y sabemos que necesitamos de tu gracia, Señor. Yo te pido, mi buen Dios, que me ayude en esta mañana, que nos hables a través de tu Espíritu Santo, Señor. Te pido que podamos cada uno de nosotros salir de aquí edificados, que podamos aprender, Señor. Dame de tu gracia, dame sabiduría espiritual, Señor, y prepara nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Dentro de la serie Espíritu, Alma y Cuerpo, quiero compartir un tema. Ya estamos a ley de 1 o 2 temas más y terminamos esta serie. Voy a hablar bajo el tema Evidencias del Nuevo Nacimiento. ¿Cómo se llama el tema? Evidencias del Nuevo Nacimiento, ¿verdad? Muy importante. En Efesios 4, versículo 22, voy a leer una versión un poquito más sencilla. Se llama Nueva Traducción Viviente. Dice el apóstol Pablo, fíjense cómo dice esta versión. Si usted no la tiene, lo puede ver en la pantalla. Dice el texto, dice: desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir. Dice que está corrompida por la sensualidad, es decir, por los deseos carnales, los deseos, ¿verdad?, que entran por los ojos, por el sabor, por el tacto, todo lo carnal, y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo. ¿Qué más dice la pantalla? Y santo, ¿verdad? Bueno, dentro de la iglesia, entre cristianos, existe un concepto erróneo que ha traído mucha confusión entre creyentes. Este error doctrinal causa malas interpretaciones en las Escrituras. Por consiguiente, esto trae muchas dificultades en nuestra vida cristiana. Como hemos aprendido, una mala interpretación produce una mala práctica, por consiguiente, trae malos resultados. Lo voy a repetir. Una mala interpretación bíblica trae una mala práctica y como resultado y como fin trae malos resultados. Entonces, si malinterpretamos la Biblia, no vamos a llevar fruto. O sea, fíjense cómo Dios ha creado o ha puesto en las Escrituras su verdad para que el que la quiera torcer, pues obviamente no va a llevar fruto, ¿verdad? Es como usted querer sembrar una semilla en un piso de cemento. ¿Usted cree que va a crecer una planta allí? ¿Verdad que no? No, es en tierra que se siembra. Esa es la naturaleza de la siembra. Bueno, la naturaleza de la verdad de Dios debe producir fruto en el que la obedece. Pues cuando alguien te diga, ¿cómo sabes tú que tú estás en la verdad? Bueno, obviamente lo que produce en mi vida, ¿verdad? Es como un remedio o una medicina, ¿no? ¿Cuál es este error doctrinal? Bueno, este error consiste en que muchos cristianos, escuche bien, piensa que su naturaleza carnal murió el día que aceptó a Cristo. Ahora, quizás nadie lo diga, quizás ningún cristiano diga, bueno, el día que conocí al Señor, acepté a Cristo, ese día mi carne murió. Bueno, si usted nota, no tiene que buscarlo, pero Romanos 6:11 dice, consideraos muertos al pecado. Y la palabra considerar significa, imagínese como si su carne está muerta, como si no existe la carne. Pero se dan cuenta, la palabra considerar significa que está viva. En el bautismo de las aguas, que pronto vamos a tener ese tiempo, ¿no? Hacemos ese acto ceremonial y público
para que en la mente se nos quede grabado un hecho público, abierto, algo material, físico, para que se quede grabado. Ese día estamos simbólicamente enterrando al viejo hombre. Escuche lo que dije, simbólicamente. Porque al otro día o al minuto de bautizarte, te puedes enojar, puedes hablar mentira, puedes pecar, ¿sí o no? Bueno, ahí nos damos cuenta que muchos cristianos no se dan cuenta que la vida cristiana comienza el día que nacemos de nuevo. Ese día comenzamos a pelear, a luchar contra el pecado. Y por la obediencia a la palabra de Dios somos santificados, vamos creciendo, madurando y el carácter de Cristo se va formando en nosotros. Bueno, el autor a los Hebreos, fíjense, amonesta a los cristianos de ese tiempo que se quedaron estancados como niños espirituales. No avanzaron a la madurez a Cristo. Hay mucha gente que acepta al Señor, mucha gente recibe a Cristo como Señor, o más bien como Salvador, quizás no como Señor, porque si tú un día confesaste a Jesús como tu Señor, significa que voluntariamente lo hiciste el Señor de tu vida y ya no vives tú, o sea, ya no haces tu voluntad, según tú en tu confesión al aceptar a Jesús. Vamos a ver en Hebreos 5, el versículo 12, fíjense lo que dice el autor a los Hebreos. Ese texto lo vamos a usar como referencia para que vean lo que el autor a los Hebreos le dice a los cristianos de este tiempo o de ese tiempo. Dice, porque debiendo ser ya que maestros. Ahora, cabe explicar que maestro aquí no es el don de ser maestro, sino un cristiano que pueda enseñar a otro. Un cristiano que puede discipular a otro. Pregunto, iglesia, ¿solamente los pastores discipulan? ¿Verdad que no? ¿Verdad que ustedes pueden discipular a otros? Si ustedes tienen a un cristiano o compañero, ¿verdad? Y de repente usted tiene unos añitos más adelante en el Señor y puede enseñarle la palabra a ese hermano o hermana cristiana. Eso es discipular. Pero más que discipular, escuche bien, más que discipular es vivir lo que Cristo nos enseña. O sea, una cosa es enseñar la Biblia, otra cosa es vivir la Biblia. Son dos cosas diferentes. Bueno, aquí la palabra, dice el texto, porque ya debiendo ser maestros, repito, no es un maestro del instituto bíblico ni de la iglesia, es un cristiano que puede enseñar a otro, ¿ok? Dice, después de tanto tiempo, parece que pasaron años y no crecieron, se quedaron ahí nada más. Dice, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos, ¿qué dice? De las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche. Miren, cuando comenzamos el segundo trimestre del discipulado, si usted nota el banner que ponemos en la pantalla, dice, discipulado ¿para quién? Para principiantes. Esa palabra, para el cristiano que ya tiene 10, 15 años, como que le choca, ¿no? Y escuché a algunos que dijeron, ay, pastor, ya yo me sé eso ya. Y les mira, vamos a hacer algo. Toma el primero. Y si tú crees que te sabes todo, hasta ahí déjalo. Bueno, los que están tomando el discipulado les pueden contar a ustedes cómo ha sido, ¿no? Bueno, aquí nos damos cuenta que por causa de que muchos pastores han perdido tiempo o no han invertido el tiempo para discipular, hay cristianos que están de 10, 15, 5, no sé años y no conocen el Evangelio. No conocen el Evangelio. Por eso nosotros con el discipulado hemos comenzado de nuevo para limpiar y enseñar. Entonces, bueno, aquí el autor a los Hebreos, noten lo que dice, debiendo ser maestros ya, después de tanto tiempo, tienen necesidad de leche, y dice el texto luego, dice, y no de alimento sólido. El alimento sólido y leche habla de ser un niño o ser maduro. ¿La leche para quién es? Para los niños. ¿Y el alimento sólido? Para los maduros. Fíjense lo que dice. Y todo aquel que participa de la leche, o sea, todo el que bebe leche de una botella o biberón, ¿cómo le llaman en su país al biberón? Tetera, ¿verdad? ¿Cómo más? ¿Pacha? Bueno, usted sabe lo que es la botella, bueno.
Imagínese una persona de 30 años con un biberón en la boca, ¿verdad? Bueno, dice, participa de la leche, es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es niño. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Escuchen cómo alcanzamos la madurez, el texto lo dice. Para los que por ¿el uso de qué? De la palabra, obviamente. Tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Fíjense, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 13, cuando yo era niño, pensaba como niño, actuaba como niño, pero después que fui hombre, ya dejé lo que era ¿qué? Lo que era de niño. Significa que en la vida cristiana también, al nacer de nuevo, al principio somos como bebés, somos como niños, pero es un peligro y un error quedarnos ahí. El día que nacimos de nuevo, sucedieron muchas cosas en nuestro interior. Es importante distinguir eso. El día que nacimos de nuevo, muchas cosas pasaron en la parte de adentro de nuestro ser. Lo primero que Dios hizo fue que nos limpió de nuestras inmundicias y removió nuestros ídolos. Fíjense, eso pasó el día del nuevo nacimiento. Juan 13:10, vamos a leer este texto. Aquí el contexto es cuando Jesús le lava los pies a los discípulos, pero nada más vamos a ver un solo texto. Dice Jesús le dijo a sus discípulos, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis. Es decir, el día que una persona pone toda su confianza en Jesucristo, nace de nuevo, el Señor nos perdona de todos, absolutamente todos los pecados del pasado, nos hace nuevos en ese momento, limpios, pero luego usted quizás se siente una confusión porque luego decimos, ¿por qué seguimos pecando? Bueno, la limpieza que el Señor hace es espiritual. El alma sigue con la carne viva, pero nacemos de nuevo espiritualmente, lo vamos a entender en un momento. Fíjense, esta limpieza consiste en borrar de nosotros toda contaminación de pecado. Consiste en eliminar la culpa del pecado. Es por eso que algunos dicen, el día que yo acepté a Jesús, sentí como que me quitaron un saco de piedra de los hombros. ¿Por qué? Porque ese saco de piedra, esa carga, era la culpa en la conciencia por el pecado. Y por eso sentimos esa libertad. Dios erradicó de nuestro corazón la idolatría. Bueno, lo segundo que Dios hizo, hermanos, fue que nos dio un corazón nuevo. Diga conmigo, un corazón nuevo. Hebreos 10:16 dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Significa después que venga el Señor, Jesús. Y estamos hablando de la primera venida, cuando fue a la cruz. Dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Es decir, ahora tenemos la palabra espiritualmente en nosotros. Bueno, como siempre hemos estudiado, miren, nada más un paréntesis. La Biblia, este libro que usted le llama las Escrituras, la palabra de Dios, nos sirve para nosotros aprender a interpretar e identificar lo que el Espíritu produce en nosotros. Si no tuviéramos la Biblia, escuche bien, si no tuviéramos la palabra escrita, estuviéramos en una revolución interna sin interpretar por qué me siento así, por qué siento esto, por qué siento aquello. Pero cuando el Espíritu comienza a producir en nosotros el anhelo de Dios y estudiamos las Escrituras, comenzamos a combinar y a unir lo espiritual con lo espiritual, ¿sí o no? Entonces yo estudio la Biblia para yo interpretar lo que el Espíritu produce en mí. Por ejemplo, ¿cuántos profetas, entre comillas, algunos sí, otros no, dicen, Dios me dijo, el Señor te dice, Dios siento de Dios? Bueno, todo eso debe ser juzgado por la palabra. No importa quién lo diga, aunque sea pastor. No es que Dios me dijo, sí, pero vamos a ver si es bíblico. Si no es bíblico, Dios no ha hablado. ¿Se acuerdan los textos del Antiguo Testamento que dice que cuando un profeta dice, Dios me dijo y no se cumple? Dice la palabra, Dios no ha hablado por ese profeta. ¿Cuántas profecías no hay hoy? Hoy están los profetas, ¿sabe qué hacen? Que profetizan cosas muy comunes, como decir, dice el Señor que hoy va a llover. Sí, claro, está nublado.
Y no hablan cosas específicas, sino así. El Señor te dice así, te va a bendecir. Bueno, la bendición de Dios viene de muchas maneras, aunque nos portemos mal, ¿sí o no? ¿A cuántos por portarse mal Dios sigue bendiciéndolo? Nadie va a decir amén, ¿verdad? Todos. O sea, por tu pecar Dios no te dio de comer. ¿Verdad que no? Dios no es así. Bueno, un corazón nuevo, hermanos, significa que aquel día que nacimos de nuevo, por la fe en Jesucristo, Dios, al poner su espíritu dentro de nosotros, ahora tenemos, diga conmigo, un deseo nuevo. ¿Usted se acuerda cuando el pueblo salió de Egipto que decía que ellos tenían un vivo deseo? Ahora, ese vivo deseo, ¿de dónde era? De Egipto, ¿sí o no? No era de Dios. Sin embargo, el desierto, el proceso en el desierto tenía que ver con producir un deseo nuevo en el corazón del pueblo que Dios sacó de Egipto. Ahora, nacer de nuevo, hermanos, Dios produce en nosotros. Vamos a Filipenses 2:12 para que vean lo que produce. Filipenses 2, versículo 12. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, dice Pablo, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación, ¿qué dice? Con temor y con temblor. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer, así el hacer, el querer, perdón, sí, como el hacer por su buena voluntad. Ahora, es importante notar la palabra ocuparse. Esta palabra significa, ocuparse, significa ejercitarse, significa trabajar, significa llevar a cabo, significa obedecer, significa consumar. Tiene el sentido de diligentemente ocuparnos de algún oficio importante, en este caso, la vida cristiana. Cuando este texto lo leemos así en la superficie, pensamos que el texto dice, gánate la salvación, ocúpate en tu salvación, y no dice eso. Aquí la palabra salvación está hablando de la vida cristiana. O sea, ocúpate en las cosas por el cual Dios te ha salvado. Así se puede entender mejor. Ocúpate en las cosas por el cual naciste de nuevo. Es importante distinguir eso. Ahora, si yo les pregunto, mis hermanos, ¿qué provecho tiene que nosotros vayamos a una tienda donde venden proteínas, compremos vitaminas, proteínas, nos hacemos miembro de un gimnasio y hasta vamos todos los días? ¿Qué provecho tiene si no hacemos ejercicio? ¿De qué sirve la vitamina? ¿De qué sirve el gimnasio? Dígame usted. De nada. Bueno, ¿usted cree que nacer de nuevo automáticamente produce frutos? Es una buena pregunta. Bueno, la respuesta es, sin obediencia no. O sea, yo quiero que usted, no me conteste, piense en usted. Si tú entregaste tu vida a Cristo, naciste de nuevo, te bautizaste, te congregas y todo eso, pero no vives una vida de obediencia, ¿de qué sirve el nacer de nuevo? Ocuparse en la salvación habla de ocuparnos de las cosas que pertenecen a la vida cristiana. Habla de ocuparnos de todo lo que concierne, claro, en vivir lo que el Señor vivió cuando estuvo en la tierra, en el cuerpo de carne y hueso. Si usted nota, Pablo hace énfasis, dice, porque Dios es. ¿Quién es? Dios, el que en vosotros produce el querer como el hacer. Ahora, este texto es importantísimo, mis hermanos, porque el hecho de que nosotros tenemos deseos de congregarnos, de leer la Biblia, de orar, no es un logro de nosotros. Es un fruto producido del Espíritu Santo en nosotros. Significa que si no respondemos en obediencia, de nada sirve el sentir. Pablo está combinando dos textos aquí, el 12 y el 13. Ocúpense en las cosas que el Espíritu está produciendo en ustedes. Si tú te levantas en la mañana y tienes el sentir de congregarte y te quedas en casa, no pasó nada. Si el Espíritu te dice perdona y tú dices, ay, siento perdonar, pero no lo haces, de nada sirve. Y por eso nos quedamos como niños espirituales. La palabra producir, fíjense, que aparece en el verso 13, significa energía espiritual.
significa poder espiritual. En el griego la palabra es energeo y no se la tengo que traducir, ¿verdad que no? Es que no tengo ánimo. Bueno, hay algo mal ahí. Es que no tengo fuerzas. Bueno, esta palabra energía espiritual es cuando el Espíritu Santo pone el deseo y la capacidad de llevar a cabo la voluntad de Dios. Fíjense, el deseo es la iniciativa de Dios. El deseo es ¿qué? La iniciativa de Dios. Pero en el medio de la capacidad hay algo y se llama decisión. Si el Espíritu produce en mí el deseo de obedecer y no lo hago, no hay energía espiritual, no hay poder de Dios. Y por eso hay cristianos débiles. ¿Por qué? Porque no obedecen. Dicen, yo quiero santidad. Siempre digo, ¿no? Una hermanita que llegó una vez a la iglesia cuando estábamos allí y tuvimos una consejería, mi esposa y yo, y dice esta hermanita, pastor, yo lo que quiero es santidad. Y mi esposa contenta dice, ay, qué bien, ¿verdad? Digo, no quiere nada, esa hermana no quiere santidad. Me dice mi esposa, ¿por qué? ¿Por qué dices que no? Digo, porque se nota que no quiere. Está diciendo algo para sentirse bien. Y le dije a mi esposa, lo que ella está diciendo es lo que el Espíritu le está pidiendo. Y ella lo estaba diciendo para ella sentirse bien. Bueno, pasaron años y años y luego mi esposa dice, tenías razón. Digo, ¿cómo tú sabes? Digo, porque se nota. O sea, una persona que quiere santidad es como decir, te paras en el refrigerador y dice, quiero agua. Quiero agua. Y quiero agua y el refrigerador cerrado. Bueno, no quieres agua. Y así el Señor igual. Decimos, quiero obedecer a Dios, quiero hacer la voluntad de Dios, pero no lo hacemos. Y por eso muchos no tienen poder de Dios. Amén. Yo sé que está pesado el amén ahí, ¿verdad? Dice, Al nacer de nuevo, mis hermanos, inicia una lucha en nuestro corazón. Piensen en esto. Antes de Cristo no teníamos lucha con el pecado. Por lo menos yo no sé usted. Yo pecaba y para mí mentir y pecar era como si nada. Nada más me preocupaba de que no me cacharan pecando o haciendo algo que me traería un problema personal. Pero de ahí, ¿cuántos se acuerdan de esos días? O sea, pecar era algo. Yo recuerdo que una vez iba con mi primo, era un adolescente, ¿no? Y veníamos en la calle molestando. Éramos así bien, ¿verdad? Necio es la palabra. Y pasamos por un lugar donde tenían unas latas de leche Carnation. Usted conoce esa leche, ¿no? Y nada más por molestar, yo me robé una. Fue por molestar. Y el dueño me vio. Y yo la agarré y la tiré en un techo por molestar. Iba todo el camino muerto de la risa, como decimos, ¿no? Mi primo y yo. No, al rato estaba en mi casa hablando con mi papá y diciéndole lo que yo hice. Pero cuando yo hice eso, yo no sentí remordimiento. Sin embargo, ahora que el Espíritu está en nosotros, hermanos, es diferente. O debe ser, a menos que estemos cauterizados, ¿no? Yo sé que aquí no hay de eso. Yo sé que no. Hermanos, es por eso que el apóstol Pablo en Gálatas dice, el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu, contra la carne. No teníamos esta lucha antes de nacer de nuevo. No habitaba en nosotros esto. Si tú eres alguien que te traen a la mala de la iglesia, bueno, ya esa persona es tu Espíritu Santo. Pero si es algo que tú tienes como una experiencia personal, no un deseo egoísta de posición ministerial y de llamado y yo sé, yo tengo, no, sino de agradar a Dios, de santidad, de obediencia, de perdonar al ofensor, de ser más como Jesús todos los días. Ahí es donde está la lucha de todos los días, mis hermanos. Punto 3, ¿qué más nos dio el Señor el día que nacimos de nuevo? Diga conmigo, una mente nueva. Fíjense, 1 Corintios, vamos al capítulo 2, 1 Corintios 2, verso 14. Este texto me gusta porque tiene palabras que explica muy bien. 1 Corintios 2, 14, ¿están allí? Dice, pero el hombre natural, es importante esa palabra, el hombre natural significa el no nacido de nuevo, obviamente, no percibe, es decir, no entiende, no capta las cosas que son del Espíritu de Dios. Dice, porque para él son locura y no las puede entender. ¿Por qué no?
porque se han de discernir espiritualmente. Bueno, una persona que no ha nacido de nuevo, que no es cristiana, no puede discernir espiritualmente. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu de Dios en este caso. Dice el verso 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Se entiende que lo espiritual y lo terrenal. El que no es nacido de nuevo nada más ve lo terrenal, lo lógico, lo sensual, lo que puede oler y tocar. El espiritual puede discernir las cosas de Dios. Amén. Dice, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos, ¿qué? La mente de Cristo. El día que nacimos de nuevo en Cristo, hermanos, Dios nos dio la mente de Cristo. Bueno, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que yo tengo ahora la mente de Cristo? Bueno, Dios nos ha dado, hermanos, un espíritu nuevo. Ahora, usted cuando lea la Biblia es importante distinguir que a veces la palabra espíritu está con E mayúscula y a veces aparece con E minúscula. Y la E mayúscula es referente al Espíritu de Dios que mora en nosotros. Pero la E minúscula es el espíritu del creyente. Entonces, ese espíritu E minúscula es como si fuera ahora el templo donde habita el Espíritu Santo de Dios. Porque Dios no puede habitar en la carne, ¿verdad que no? Pues por eso es que cuando nacemos de nuevo, de nuestra, vamos a decir, de nuestra tercera parte, somos cuerpo, alma y ¿qué más? Y espíritu. Dios habita en nuestro espíritu. Allí se comunica, allí deposita los dones, allí reproduce los frutos, allí Dios nos habla, ahí hablamos con Dios, en espíritu oramos, en espíritu obedecemos. Amén. Porque Dios no tiene nada que ver con la carne. Todavía tenemos la carne viva, dicen por ahí, y coleando, ¿verdad? Dios nos da un espíritu nuevo, y este espíritu nuevo, entiéndase, al nacer de nuevo, es 100% puro, justo, santo, y solo se alimenta de la palabra de Dios. Por eso dice, no solo de pan vive el hombre, el cuerpo necesita el pan físico, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El espíritu al nacer de nuevo se alimenta ¿de qué? De la palabra de Dios. Ese espíritu nuevo no tiene absolutamente ninguna relación con la carne. O sea, no existe una carne espiritual. No se puede espiritualizar la carne, no se puede santificar la carne. La carne tiene que morir 100%. Por eso Jesús dijo, ayunen en la carne, obedezcan en la carne, santifiquen la carne. ¿Verdad que no dijo eso? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Crucifiquen la carne, mátenla, entiendas en sentido espiritual. Bueno, fíjense, este espíritu que ahora tenemos, usted conoce cuando el texto dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esa nueva creación es espiritual, no es en la carne. Usted y yo, si nos miramos en el espejo, somos los mismos. El alma sigue siendo carnal, pero tenemos ahora un espíritu. Tenemos una segunda opción para vivir en obediencia a Dios. Antes de Cristo no teníamos esa opción. Por eso es que una persona que no ha nacido de nuevo no puede agradar a Dios. Tiene que primero nacer de nuevo. Romanos 8:15 nos ayuda a entender un poquito más de esto. Romanos 8, versículo 15. Dice el apóstol Pablo, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. La palabra temor que usted ve en el verso 15 tiene sentido de alguien que es un extraño. ¿Se acuerdan del hijo pródigo cuando llegó a su casa? Yo me imagino, no dice la Biblia, pero me imagino que él iba así como, ay, ¿qué va a decir papá? Ay, ¿qué va a decir cuando llegue? ¿Cómo me va a recibir? ¿Me va a recibir o no? Eso es temor, eso es una relación extraña. Pero luego del perdón, que le pusieron anillo, calzado y vestidura, me imagino que él salía y entraba por su casa, ¿sí o no? Pero antes de eso, entiéndase, en sentido figurado, antes de nacer de nuevo, estaba así como, por eso dijo él, recíbeme como uno de tus siervos, no como hijo, porque estaba asustado. A mí me pasaba eso cuando yo me portaba mal. Ahí veía a veces con día de adolescente, ¿no? Salía de mi casa en la mañana, me desaparecía y llegaba en la noche.
Y ya doblando por la esquinita de mi casa, ya yo el corazón estaba así, aceleradísimo y mirando a ver si mi abuelo se había acostado o no. Yo venía ya con temor. Y eso habla aquí de que no tenemos un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Pero fíjense lo que dice luego, sino que habéis recibido, lean conmigo, el espíritu de adopción. Somos adoptados por Dios. Miren, el verdadero Hijo de Dios, bíblicamente hablando, es Jesucristo. Nosotros fuimos adoptados, injertados en la familia de Dios, porque hubo una desconexión espiritual por el pecado. Y luego dice que ese espíritu, escuche bien, que ahora tenemos, clama por el Padre. Dice el texto, por el cual clamamos, Abba Padre. Fíjense lo que dice, por el cual, por medio del cual, clamamos a nuestro Padre. ¿Por qué? Porque ahora ese espíritu le pertenece a Dios. Ese espíritu es el espíritu bueno ahora. Dice luego el 16, el espíritu, ¿cómo está la E allí? La E en la palabra espíritu está mayúscula. Significa que es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Sabe lo que significa el texto, hermanos? Que el Espíritu Santo nos da una convicción, una paz, una certeza de que somos hijos de Dios. Sabemos que somos hijos de Dios. Pero le voy a decir algo. Cuando no hay un estilo de vida de obediencia, se cauteriza el corazón y nos sentimos con el espíritu de esclavitud en temor. Miren, sean sinceros por un momento, yo sé que lo son, pero en este momento más. ¿Cuántos de nosotros después de pecar se nos hace difícil orar? Levante su mano. ¿Verdad que nos sentimos avergonzados? ¿Verdad que nos sentimos como que no merecemos el perdón? Porque entra el espíritu de esclavitud, el de temor. Ay, ¿qué va a decir el Señor? No, mejor me voy a mis adicciones. No, mejor me voy a calmar mi dolor por el pecado en otras cosas, en vez de correr a los pies del Señor. Hermanos, hace muchos años el Señor me reprendió, porque cuando yo cometí algún pecado, cualquiera que sea, grande o pequeño, mi actitud era de correr de Dios, no correr a Dios. La palabra dice que ahora debemos correr al oportuno ¿qué? Para alcanzar en el trono de la gracia. No somos perdonados por buenas obras, somos perdonados por gracia cuando confesamos. Entonces, cada vez que pecamos, lo primero que debemos hacer es, Señor, mira lo que hice, con lujo de detalle. Y hay una relación ahí. Qué bueno, ¿cuántos padres no quisieran que cuando sus hijos cometan un error, donde primero fueran, sería donde sus padres? Pero a veces si el papá es peleón, te lo dije. O sea, ya el niño dice, no, si le digo, no hay una relación. ¿Cuántas veces nos dice el Señor, te lo dije, cuando nos confesamos nuestro pecado? Dígame, por favor, ¿cuántas veces? ¿Qué le dijo el papá del hijo pródigo a su hijo? ¿Qué te dije? ¿No te dije que? ¿Verdad que no le dijo eso? Él llegó confesando, claro, el padre vio la confesión y arrepentimiento genuino y no le hizo caso. Le dijo, saquen el mejor vestido, anillo, calzado, maten al becerro gordo, es decir, maten a Jesús para que haya perdón. Y entra a la casa. Bueno, el Espíritu Santo, hermanos, mora en nuestro espíritu. Es por eso que el cristiano no debe vivir en la carne. Cada vez que usted quiere obedecer y le duele, no es el espíritu que le está doliendo. ¿Qué le está doliendo? Su carne, porque no le gusta. Juan 3, versículo 6. Vamos a seguir leyendo. Juan 3, verso 6. Jesús aquí hablando, como ya hemos visto, con el hombre más recto, moral, que conocía las Escrituras, que se congregaba, diezmaba, ayunaba, no faltaba a la iglesia, seguro amaba a su esposa. Nicodemo era un buen hombre. Era fariseo, pero de los buenos. Y Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. Pudimos ver una vez, en un ejemplo que usé, que si el Señor le hubiese dicho a Barrabás, tú dices, no, con razón, ¿verdad? Tiene que nacer de nuevo. Yo no soy como Barrabás, pero si te comparas con Nicodemo, ni por el tobillo abajito le das. O sea, no llegas al nivel más bajo de Nicodemo en vida moral. Y qué sabio es Dios que le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. No basta con todo lo que haces para entrar al cielo.
Cada vez que alguien le diga, yo soy una buena persona, tú le dices, como Nicodemo, y ahí te va a hablar el Señor. Juan 3:6 dice, lo que es nacido de la carne, ¿qué dice? ¿Qué produce la carne? Carnalidad. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Le dice a Nicodemo en el 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y luego le explica, porque luego obviamente viene una curiosidad por el nuevo nacimiento, porque uno dice, bueno, ya yo nací una vez. ¿Cómo que nacer de nuevo? Bueno, Jesús dice, escuche bien, para que entiendan la explicación. Jesús le dice a Nicodemo, no te maravilles tanto cómo vas a nacer de nuevo. Enfócate más en lo que va a producir tu vida cuando nazcas de nuevo. ¿Se acuerdan que los discípulos cuando fueron a las misiones vinieron maravillados porque sacaban demonios, profetizaban? Jesús le dijo, no se maravillen por eso. Maravíllense, regocíjense porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Eso es más importante. Ahora, siempre acuérdense que las cosas que son sensacionalistas son más atractivas que las que necesitamos. Si yo digo, ¿qué quieren? ¿Un tema de la marca de la bestia o de santidad? Bueno, hoy van a decir santidad a lo mejor. Pero si tú preguntas en el YouTube, la marca de la bestia. Háblame de la bestia, del chip, del fin de los tiempos. Sin embargo, sin santidad, nadie va a ver al Señor. Entonces, nos gusta más las maravillas, lo que apantalla, que lo que necesitamos. Y aquí Jesús le dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. O sea, ninguno de nosotros experimentamos de manera visible el nuevo nacimiento. Lo que sí pudimos identificar es lo que sentimos después de haber conocido a Jesús. Eso sí, si usted no ve el viento, pero sí ve el papelito en el aire, ¿sí o no? Y usted dice, bueno, ¿alguien lo está jalando por un hilo o es el viento que lo está soplando? Bueno, el apóstol Pablo ora para que los creyentes de la iglesia de Éfeso sean fortalecidos en el hombre interior. Fíjense lo que dice Efesios 3:16. Efesios 3:16 dice, para que os dé, aquí Pablo orando, conforme a las riquezas de su gloria, escuche bien, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. ¿Por medio de quién? Por el Espíritu. ¿Quién es el que nos da el poder espiritual, hermanos? El Espíritu Santo que está en nosotros. O sea, esa es nuestra estación de gasolina espiritual. Ahí nos llenamos en la oración y la palabra, el Espíritu nos llena. Pero acuérdense, ese poder, porque luego hay una confusión con el poder de Dios, ¿no? Ese poder solo opera en obediencia. Ese poder solo opera en obediencia. ¿Usted cree que si Moisés quisiese abrir otro mar en dos, hubiese pasado? No, porque Dios le dijo que era ese. Y ahí obró el poder de Dios. Entonces, la fe consiste en que Dios habla y al obedecer vemos el poder de Dios. Algunos de nosotros queremos ver el poder de Dios, pero no nos gusta obedecer. Y por eso no vemos a Dios. ¿Cómo sabes que eres salvo? Es una pregunta importante. Espero esto no traiga confusión porque al final se me acercan y me dicen, pastor, ahora yo no sé si nací de nuevo. Pues nada más escuche lo que voy a decir, ¿ok? ¿Cómo sabes que eres salvo en Cristo? ¿Cómo tú sabes que eres una hija o un hijo de Dios? O sea, esto no es cuestión de declararlo, es cuestión de evidencia. ¿Amén? ¿Cómo podemos comprobar que en verdad hemos nacido de nuevo? Bueno, usted y yo sabemos que no se puede nacer de nuevo dos veces. Si naciste de nuevo y no estás caminando bien, el punto es arrepentirnos y corregir y ir adelante. Pero no vas a volver a nacer de nuevo, ya naciste de nuevo. Pero si eres una persona cristiana que a lo mejor buscabas de Dios para un beneficio egoísta y personal, entonces hay que cuestionar tu nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque a veces nos predican el evangelio de ven al Señor que Él te va a bendecir. Bueno, como hemos estudiado, no es el mensaje inicial. Es cierto que Dios nos ama, ¿sí o no? Es cierto que nos quiere bendecir, pero no es el mensaje inicial. Es como que yo me porte mal con mi papá y me diga mi abuela, papá te quiere bendecir. Digo, sí, con la correa, ¿verdad? Bueno, Juan 3 dice que estábamos bajo la ira de Dios.
O sea, así dice la palabra. Dice que el que no tiene vida eterna permanece bajo la ira de Dios. Entonces, el amor de Dios abundante es en Jesús. Él mandó el regalo. Él mandó a Jesús. Jesús es como si fuera ese intermediario que te dice, papá está enojado contigo, pero yo vine en tu lugar. Entonces, Dios amó al mundo que envió a su Hijo. Pero luego le dices, Cristo te ama. Y la gente dice, gloria a Dios, qué bueno, seguiré en mi pecado. No, mis hermanos, no. El evangelio se predica, la gente está bajo condenación. Y una vez se arrepienta, entonces pueden experimentar el amor de Dios. Pero mientras tanto van camino al infierno. Y es por eso que es importante predicar la palabra tal y como ha sido escrita y entregada. Amén. Ya pudimos ver que cuando ponemos nuestra plena y total confianza en Jesús, en ese mismo instante nacemos de nuevo. Así de sencillo. Nacemos de nuevo. En ese instante Dios nos limpia de toda inmundicia. Fíjense lo que dice Lucas 11:24. Voy a leer este texto un poco rápido para avanzar. Cuando el espíritu, Lucas 11:24, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, dice, anda por lugares secos buscando reposo. Ahora, este texto es una referencia a antes de la cruz. Aquí todavía no había llegado la promesa del Espíritu Santo. Cuando Jesús predicaba, la gente creía, pero acuérdense, había una promesa después de la cruz. ¿Cuál era? El Espíritu iba a venir sobre toda carne. Joel profetizó eso, ¿no? Pero aquí vemos que Lucas es antes de la cruz. Todavía no había descendido el Espíritu Santo. Significa que cuando Jesús o cualquier discípulo sacaba un demonio, esta persona quedaba limpia, lista para recibir el Espíritu Santo. Y Jesús, porque si usted nota más arriba, Jesús está argumentando con los fariseos del hombre fuerte. Cuando dice, si el hombre fuerte no entra, ¿verdad? Si no viene y amarra al hombre fuerte y lo saca, nadie puede. El que no es conmigo, contra mí es. Y luego dice esto, sigo leyendo. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo. Es decir, un demonio anda buscando dónde habitar para llevar a cabo la obra de Satanás. Dice, y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Fíjense. Dice, y cuando llega, aquí quiero enfatizar esto, la halla como barrida y ordenada. Eso hace el Señor el día que lo recibimos como nuestro Salvador y Señor de nuestra vida. Nos limpia, nos barre, prepara la casa para que el Espíritu entre. Ahora, después de la cruz, esto, escúcheme bien, es algo que sucede instantáneo. Ya no recibimos la llenura del Espíritu en sentido de nacer de nuevo. Si nacimos de nuevo, es porque el Espíritu entró en nosotros. O sea, no hay otra manera. Antes usted escuchaba que decía, ven para que el pastor te ponga las manos y recibas el Espíritu. Bueno, eso no es así ya. Eso era en tiempo de los apóstoles. Ahora el que cree en Jesús instantáneamente nace de nuevo. Bueno, Jesús aquí dice que cuando se le saca el demonio a alguien, o también cuando alguien recibe a Jesús, la casa somos nosotros, ¿verdad? El ser. Y dice que la haya limpia, barrida, ordenada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados, moran allí, y el postrer estado de cual limpiaron, viene a ser peor que el primero. O sea, una persona que ha sido libertada por Jesús y luego se aleja o no sé qué pasa, se le hace más pesado otra vez. Pero no es imposible, ¿sí o no? Ayer hablaba con una persona, una hermana, ¿no? Y me decía, pastor, yo me alejé del Señor, me decía la hermanita. Y me dice, pastor, para el que no entiende esto, ¿verdad? No sabe lo difícil que es. No entiende. ¿Por qué? Porque después de haber conocido, ¿verdad? Y querer volver, nos pasa como el hijo pródigo. Decimos, no me va a recibir, no me va a perdonar. Hice demasiadas cosas malas, ya no quiero. O sea, se torna más pesado. Pero Dios dice la palabra que el que viene a Él no lo echa fuera. ¿Verdad que no? Entonces, ese es nuestro Dios, mis hermanos. Pero debe de darnos temor para no jugar a iglesia, para ser cristianos firmes y no salirnos del camino. Lo primero que Dios hace cuando nacemos de nuevo es limpiar y ordenar la casa. Dios limpia y ordena donde ahora sería la nueva morada del Espíritu Santo.
Hermanos, esto es tan grande que si le ponemos más atención, responderíamos diferente a esto. El Señor mandó a Moisés a crear un tabernáculo. Ya lo estudiamos esto. Pero ahora nosotros somos el tabernáculo donde la presencia de Dios desciende. Es impresionante eso, mis hermanos. O sea, para que el mundo conozca a Dios, Dios tiene que bajar por medio de un cristiano. La iglesia, entiéndase. Es impresionante. Somos intermediarios, somos, como dice 2 Corintios, embajadores de Cristo. Estamos en el mundo haciendo la embajada de los que no creen para que vengan a ser ciudadanos del reino eterno de Dios. Es impresionante eso, ¿no? Fíjense, la fe junto con la obediencia nos santifica. Eso es lo que sucede. La santificación, pregunto, ¿es por fuera o por dentro? Bueno, obviamente santifica que ¿se santifica el espíritu o el alma? El alma se santifica, no el espíritu ya es santo, es 100% justo. Pero el alma es quienes somos, no somos espíritu, somos alma. El espíritu lo recibimos como un rescate, como una ayuda, como un intermediario para que seamos salvos. ¿Usted se acuerda cuando dice Pablo, al tal pecador entréguenselo a Satanás para que en el día final se salve el espíritu y se destruya la carne? Eso es 2 Corintios 5:5, ¿no? Y ahí habla de que después de haber pasado por un proceso, entregárselo a Satanás para que machaque la carne, finalmente se arrepienta esta persona y se salve en aquel día. Bueno, fe junto con obediencia trae santidad. Digan conmigo, fe junto con obediencia trae santidad. ¿Usted se acuerda cuando Moisés, frente a la zarza ardiente, el Señor nada más le dice, quita tu calzado, porque donde estás, tierra santa es? Bueno, la obediencia de Moisés, cuando se quita el calzado, Dios lo santificó. Porque fe, hermanos, es creer y obedecer lo que Dios dice. Eso es fe. Bueno, en el tercer trimestre del discipulado estaremos hablando de todo eso. Fe más obediencia es igual a santificación. Voy a usar unos textos para ir sobre el final. Fíjense, Génesis 1, lo quiero leer un poquito de rápido por causa del tiempo. Vamos a conectar aquí algunos textos que tienen una analogía de nuestra nueva vida en Cristo. Pero vamos a ver a Génesis. Génesis 1, versículo 1 hasta el 4. Estos textos, luego en su casa lo puede estudiar o leer. Usted trate de ver la similitud entre esos dos textos, ¿ok? Voy a leer Génesis 1 y luego Juan 1. Dice, y la tierra estaba desordenada, vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Si usted nota en la pantalla, enfaticé 3 palabras. ¿Qué dice? Desordenada, vacía, en tinieblas. Bueno, así estábamos antes de Cristo. Ahora, lo penoso es que aún después de Cristo hay cristianos que están así. Andan desordenados, están vacíos y están en tinieblas. Y esta enseñanza tiene el propósito de que no nos quedemos ahí, de que vayamos adelante. Fíjense lo que dice el texto. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y Dios dijo Dios la palabra, ¿verdad? Sea la luz, y fue la luz. Y dice, y vio Dios que la luz que era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Bueno, cuando Dios dijo, sea la luz, inmediatamente mandó a la tierra a que produjera fruto. Bueno, conecte eso con su vida cristiana. Juan 1, versículo 1, fíjense lo que dice. En el principio era el verbo, es decir, la palabra, el Dios dijo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, su palabra es Dios, Dios es su palabra. Dice, ¿alguien me puede decir quién es este? Jesucristo. Jesucristo en este caso, el mismo Dios, pero en énfasis es Jesús, ¿ok? Era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no resplandecerán
contra ella. En Génesis es un texto creativo, es decir, de toda la creación. Pero en Juan 1 es un texto similar hablando de nuestra creación en Cristo ahora. Somos nueva criatura ¿en quién? En Jesús. Pero fíjense lo que dice, verso 10. En el mundo estaba, aquí Jesús, y el mundo por él fue hecho. Ahora, si alguien le dice que no cree que Jesús es Dios, usted le lee ese texto y no discuta más. Vamos a leer el 10 otra vez. Léanlo conmigo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Hasta ahí. ¿Está difícil probar que Jesús es Dios? Bueno, muy fácil, ¿no? Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, aquí a los judíos, y los suyos no les recibieron, no creyeron, no lo aceptaron como Mesías. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, entiéndase, poder, capacidad de ser hechos hijos de Dios. La gente en el mundo tiende a decir, todos somos hijos de Dios. La Biblia dice que no. La palabra dice que no, la palabra de Dios. Dice luego el 13, los cuales, los hijos de Dios, los que nacieron de nuevo, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Bueno, ¿qué vemos aquí, mis hermanos? Al nacer de nuevo, Dios hace una obra interna en nosotros. ¿Una obra dónde? Interna. Nos limpia, nos da de su Espíritu Santo, nos da un nuevo corazón y una nueva mente. Ya Dios nos equipó para vivir conforme a su voluntad. Todo cristiano está equipado al 100% para vivir la vida cristiana. Ya no tenemos excusa, ya poseemos las herramientas para llevar a cabo la vida nueva en Cristo. Ya podemos ocuparnos de nuestra salvación y de hacer la voluntad de Dios. ¿Qué nos toca hacer a nosotros, hermanos? Diga conmigo, evidenciar, mostrar, exhibir. Exhibir de manera visible y práctica esa verdad interna que como creyentes poseemos dentro. No basta con tener una camiseta que diga Cristo te ama. No es malo, pero no basta. No es suficiente. O con decir en un grupo, Dios les bendiga a todos, Cristo le ama, ahí tiene un tratado. Todo eso es bueno, pero no basta con eso. O sea, Dios quiere manifestar su gloria y poder a través de nosotros. ¿Cómo lo va a hacer? A través de la obediencia a su palabra. No basta, como dije, con solo ser cristianos. No basta con solo aceptar a Cristo el día que lo hicimos nuestro Señor y Salvador. No basta con solo venir a la iglesia. No basta con solo decir que somos cristianos y decirle a la gente, como ya dije, Dios te bendiga. La necesidad de congregarte, escucha esto, es o puede ser una señal de que has nacido de nuevo. La lucha con el pecado de todos los días, el temor de Dios cuando pecas, la necesidad de santidad, deseo de la palabra, son señales directas de que eres un cristiano nacido de nuevo. Esto es cuando tú reconoces que es una necesidad en ti, no que te están llamando para, hoy hay iglesia, levántate temprano y abre tu Biblia y oraste. O sea, no. Cuando tú tienes esta necesidad de manera personal. A lo mejor sí eres una persona nacida o nacido de nuevo, pero quizás no tienes evidencia y esto lo confunde. A lo mejor has nacido de nuevo, pero si no hay evidencia, no hay manera de comprobarlo. La vida cristiana, mis hermanos, no se debe quedar, mejor dicho, en los sentimientos o en el intelecto. Hoy estamos aprendiendo algo. Si lo dejamos ahí y no obedecemos, es nada más información. Y ahí se va a quedar. O a veces un buen sentimiento, decimos, wow, me gustó la palabra. ¿Y ya? Pero si no la llevamos a cabo, no sirve de nada. No debemos quedarnos en el quiero o en el debo. Hay que llevarlo al terreno de la obediencia, ¿verdad? Al terreno de los hechos. 1 Timoteo 4:7. Voy a avanzar para ganar tiempo. En la Nueva Biblia Viva dice de esta manera. 1 Timoteo 4:7 dice, no pierdas el tiempo discutiendo mitos y leyendas mundanas. Emplea el tiempo y las energías en ejercitarte para vivir como Dios manda. Está bien que te ejercites físicamente, pero es mucho mejor que te ejercites
para vivir piadosamente, ya que esto es útil para todo, te ayudará en esta vida y también en la venidera. La vida cristiana, hermanos, consiste en una vida práctica e intencional de obediencia. Prácticamente, como cristianos, debemos de planificar la obediencia. Desde aquí comenzar a decir, bueno, hoy aprendí esto y casi mente decir, ¿cómo lo voy a llevar a cabo? Planificar eso. Vivir igual que antes de Cristo, hermanos, siendo cristianos, pues no tiene sentido. Si somos la misma persona de antes de Jesús, no hay evidencias de la vida cristiana o del nuevo nacimiento. Fíjense, 1 Corintios 15 dice un versículo que a mí me da temor. Y este versículo quizás ponga en tela de juicio algunas convicciones de la salvación. Dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 15, verso 1. Dice, además os declaro, hermanos, ¿a quién está hablando? A cristianos. Dice, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste. ¿Se acuerdan de Juan 1 que dice, los que recibieron a Jesús nacieron de nuevo? Bueno, recibir aquí significa recibir la palabra en el corazón y creer. Dice luego, en el cual también perseveráis. Ahora quiero que noten aquí dos cosas. Un día recibimos el evangelio, un día recibimos a Cristo dentro. Pero luego Pablo dice, en el cual también perseveráis. Y significa ir hacia adelante y alcanzar la madurez en Cristo. Significa que el día que nací de nuevo fue un momento, un segundo, un día. La pregunta es, ¿qué pasó después de ese día? ¿Qué ha pasado? Dice luego Pablo, por el cual asimismo, quiero que noten lo que dice el texto, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creyeron en vano. Bueno, aquí hay una conexión con la palabra perseverar. Perseverar significa seguir adelante buscando el carácter de Jesús, madurando, creyendo en obediencia, sirviendo a Dios, cada día buscando las cosas de arriba. Una vida práctica e intencional en la palabra de Dios. Significa perseverar. Pablo dice, si recibiste, si retienes ese evangelio y lo vives, bueno, eres salvo. Si no, creíste en vano. Significa que alguien nacido de nuevo, si no retiene la palabra, dice el texto, en vano creíste. La palabra retener tiene el sentido de agarrar o sostener algo con una mano. Tiene el sentido de que cuando agarras algo con una mano, para agarrar otra, ¿qué tienes que hacer? Soltar eso que tienes. Eso significa retener aquí. Bueno, Jesús le dijo a sus discípulos que nadie puede tener dos cosas al mismo tiempo en el corazón. Eso dijo Jesús. Santiago 3:11 dice, hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas? ¿O la vid higos? Así también ninguna fuente, corazón, puede dar agua salada y dulce. Jesús en Mateo 6:24 dijo, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, dice Jesús. No podemos vivir, mis hermanos, escuche bien, en fe y en incredulidad a la misma vez. ¿Verdad que no se puede? O sea, no puede haber el agua fría y el agua caliente, ¿qué dan? Agua tibia. Y Jesús dice que a los tibios, bueno, no lo diga, nada más quédese con esa idea en su cabeza. La palabra retener habla de vivir una vida de fe todos los días, todos los días. Habla de que nuestra fe, de que nuestra obediencia es la evidencia más clara de nuestra fe en Jesucristo. Le quiero hacer una pregunta para ver cómo vamos. ¿Usted cree que parte de la vida cristiana también es fallar? Bueno, tiene su parte los errores en el camino. Por eso existe la sangre de Jesús, por eso existe el arrepentimiento diario, por eso existe la confesión. Pero escúcheme bien, si me caigo en el mismo hoyo todos los días, ¿qué significa eso? Bueno, me puedo caer y me puedo arrepentir, me levanto, sigo y me puedo caer en otro lugar, pero en el mismo hoyo no. O sea, ahí hay que evaluar esas cosas. Porque yo sé que hay pecados obstinados, como le decimos. Hay un pecado que se engancha, que se cuelga, que no te suelta.
Bueno, cada día hay que pelear con ese pecado, hacerle guerra hasta vencerlo, porque Jesús dice que nos dio poder para vencer. La palabra retener, repito, habla de una vida diaria de obediencia a la palabra. El día, hermanos, que nacimos de nuevo, el día que nacimos de nuevo, por la fe en Cristo recibimos la vida de Dios. Fíjense, ¿usted cree que una persona, hablando de vivir dos vidas al mismo tiempo, se puede vivir en fe y en incredulidad? No, ¿verdad? Bueno, no se puede amar a una esposa y tener un amante a la misma vez. ¿Verdad que no? ¿Cómo se llama eso? Adulterio. No se puede ser sincero y traicionero a la vez. No se puede. No se puede hablar verdad y mentir a la vez. Entonces significa que nosotros debemos de todos los días hacerle guerra a la carne para no vivir un día en la carne y otra en el espíritu. Como dije antes, no podemos santificar la carne. La carne no cesa de pedirte apetitos inmorales, apetitos pecaminosos. O sea, la carne no va a cesar. O sea, la carne es como un león que tú lo tienes agarrado por el cuello, que cuando tú dices, ay, déjame tomarme un respiro, te va a comer. Así es. Entonces, si soltamos la vida cristiana, como ya hemos estudiado, no vivir en el espíritu es automáticamente vivir en la carne, hermanos. Segunda de Pedro, quiero ir sobre el final. Me voy a tomar unos minutos de más, así que me tienen paciencia. Segunda de Pedro 1, versículo 3. Fíjense lo que dice el apóstol Pedro. Si les doy una tarea, ¿la van a hacer? Bueno, el Señor los va a calificar, así que no me tienen que decir, pastor, ya la hice. O sea, ustedes ahí, ¿verdad? Cuando lleguen a su casa o cuando quieran en la semana, lean el texto de Segunda de Pedro, lo que voy a leer yo, desde el versículo, capítulo 1, ¿verdad? Desde el verso 3 al 11. Léalo una y otra vez, una y otra vez. Y en el estudio, cuando usted lo lea, pregúntese qué le toca a usted hacer y qué Dios hizo en su vida. Yo voy a explicar dos versos, el 3 y el 4. Segunda de Pedro 1, 3 y verso 4. ¿Están ahí todos? Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida, aquí vida es vida cristiana, vida espiritual, ¿ok? Dice, y a la piedad, la palabra piedad significa una vida cristiana práctica e intencional, puede significar devoción a Dios, ¿verdad? Eso es piedad, vivir en santidad, buscar la santidad, vivir como Cristo vivió, eso es piedad. Dice, nos han sido, ¿qué dice? Dadas. Repitan conmigo, nos han sido dadas. Dios nos las dio. ¿Cómo lo hizo? Por su divino poder. Bueno, todo esto fue el día que nacimos de nuevo. Fíjense lo que dice luego. Dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Yo pregunto, ¿cómo usted conoció a Jesús? ¿Cuál fue el medio? ¿Quién sabe? Bien sencillo. El Evangelio. No, el Evangelio. Por el Evangelio. El mensaje del Evangelio. Alguien le habló de Jesús y usted creyó. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahí encaja esa palabra que dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria y excelencia. El Evangelio dice, por medio de las cuales nos ha dado, ¿qué? Preciosas y grandísimas promesas. ¿Cuáles? Vida nueva en Cristo y vida eterna en su reino. Ahí están las promesas. Para que por ellas, las promesas, llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Cuál es la naturaleza divina, hermanos? La vida espiritual de todos los días, la vida cristiana. Y aquí habla de participar de los dones y de los frutos del Espíritu de Dios. Bueno, si usted no obedece, ¿usted cree que va a dar fruto? Si no obedece, ¿Dios lo va a usar con los dones? Bueno, yo sé que a la iglesia le encantan los dones, ¿verdad? Pero no le gustan los frutos a la iglesia. El Señor me usa en esta área. El Señor me usa aquí y allí, ¿verdad? Pero cuando hay que perdonar y hay que ser paciente y hay que, ¿verdad? Ahí como que no mucho. Entonces Pablo dice que los dones deben tener un complemento con los frutos y dones. Que los dones se sujeten a los frutos del Espíritu. No los frutos a los dones, ¿ok? El amor debe de predominar allí.
Sigo leyendo. Dice, para que por ella, las promesas, llegasen a ser participantes de la naturaleza divina. Dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, ¿a causa de qué? De los deseos carnales pecaminosos. Es decir, tenemos que salir del mundo, espiritualmente hablando, claro, por los deseos que todavía tenemos. ¿Usted reconoce que hay áreas que todavía usted es tentado, hermano? ¿Sí o no? Muchas áreas. Y hay algunas que las hemos sobrepasado, hay otras que decimos, ay, yo no puedo pasar por ahí. O no puedo juntarme con este amigo. O no puedo abrir la computadora a tal hora. No sé. Pero todavía hay deseos que nos controlan. ¿Y qué debemos hacer? Hacer guerra todos los días. Todos los días. Y ganarle a la carne antes que se levante. Eso es un tema que luego lo vamos a ver. O sea, cortar todos los caminos que me lleven. Yo recuerdo que una vez, le comparto eso bien rapidito, el Señor me dijo, yo caminaba por una área, pero manejaba para ir a Manhattan, de aquí a Manhattan, y pasaba, algunos de ustedes quizás saben, había un club donde bailaban mujeres desnudas. Y yo pasaba por ahí en la mañana, pero en la mañana era la hora que se acababa todo y salían casi semidesnudas. Y un día manejando me dice el Señor, no pases por aquí jamás. Así me dijo. Yo frené el carro y dije, y luego caí en cuenta. Porque pasaba por ahí y yo como soy cristiano y no miraba para allá, yo decía, no, a mí no me interesa eso. Sin embargo, el Señor ve cosas en nosotros que nosotros no vemos. Y me dijo, no pases por esa calle. Vete una esquina antes, no pases por ahí. ¿Por qué? Porque se ensucian los ojos. ¿Sí o no? Bueno, Dios te va a mostrar cosas que te va a decir, erradica eso de tu vida. No hagas eso más. Porque a veces no es el problema de pasar por ahí, sino es la gotita del pecado que va ahí, gotita a gotita, formando algo más grande luego. Hermanos, esto que acabamos de leer en Segunda de Pedro, habla de que hemos recibido de Dios todas las cosas para vivir una vida cristiana. No tenemos excusa. Según el apóstol Pedro, ¿qué hemos recibido? Vida espiritual, promesas eternas, participación de los dones y frutos del Espíritu, capacidad para resistir la tentación, capacidad para perseverar hasta el final y poder para morir por la causa de Cristo. Eso depositó Dios en nosotros el día que nacimos de nuevo. Todo eso está ahí guardado, hermanos, pero algunos no lo ven porque no obedecen, no van más allá en la obediencia y se queda todo eso guardado. ¿Sabía usted que la palabra cristiano significa pequeños cristos? ¿Sí sabía o no sabía? Bueno, eso significa pequeños cristos, que somos como pequeños cristos en el mundo, somos como Él. Primera de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Bueno, el propósito de la vida cristiana, quiero ir sobre el final, mis hermanos, es que vivamos y seamos cada día más como Jesús. Yo sé que los predicadores se han encargado de dañar mucho el mensaje. Los profetas se paran aquí y le comienzan a profetizar a gente que están en adulterio, gente que están mal con Dios y se enfocan en la bendición y Dios te va a bendecir y te va a prosperar. Y eso, si nada más con sentido común pensamos en los padres, ¿qué padre que sus hijos se portan mal le compra un regalo o lo lleva de vacaciones? No, lo pone en disciplina. Cuando la iglesia nada más escucha, Dios te quiere bendecir, a lo mejor le llegan cosas materiales y la gente dice, Dios está conmigo. O sea, yo hablo con cristianos, obviamente, que tienen este concepto, y cuando me hablan me dice, Dios me ha bendecido. ¿Y qué dicen luego? Mira mi trabajo, mira mi casa, mira lo que tengo. Y luego le preguntas, ¿y tú cómo estás? ¿Cómo así? ¿No tú, tu familia, tu esposa, tus hijos? ¿Cómo está tu vida con Dios? Bueno, todo el mundo, ¿quién no falla? Todo el mundo falla. No, mis hermanos, no. Hay una diferencia muy grande, no se olvide de esto, entre un buen comportamiento humano y ser luz en el mundo. Es muy diferente. O sea, mi comportamiento como cristiano debe exceder el simple comportamiento moral de un ser humano que no es cristiano. ¿Qué dice Mateo 5:20? Jesús dijo, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Así le dijo el Señor. La diferencia, mis hermanos, de ser luz es cuando hacemos lo que Dios nos manda. Miren,
Estuvimos en la conferencia de pastores, ya para concluir, ¿no? Y estando allí teníamos un compromiso el viernes, teníamos que viajar a Detroit, a la ciudad de Detroit. Teníamos una boda en Michigan. Tenía la encomienda de casar a nuestro hermano Peter, algunos lo conocen, un hermanito que se congrega con nosotros, y su ahora esposa Brianna. Y se casaron allá porque la familia de la esposa está en Michigan, ¿no? El punto es que viajamos hasta allá, volamos de Houston a Detroit unas 3 horas y media y de ahí manejamos en vehículo 2 horas. Bueno, estando en la ceremonia, a mí a mi esposa, ¿verdad? Porque ella me estaba ayudando a interpretar en inglés, se nos apagó la tableta, o sea, nuestras anotaciones se nos fue por el calor. Se apagó mi tableta y la de mi esposa, casi iniciando la ceremonia. Y tuvimos que hacer la ceremonia de memoria. Se nos fueron todas las notas, por así decir. El punto es, nos pasaron tantas cosas en ese viaje. De regreso manejamos 2 horas al aeropuerto, llegamos temprano, a las 5 de la tarde. Y llegando al aeropuerto, cancelaron, o más bien retardaron el vuelo. O sea, se tardó, o más bien cambiaron el horario de 9, que teníamos que salir, a las 10, y luego otra vez a las 11, y lo cambiaban para las 12, la 1. Y en eso de la 1 casi, nos montaron en el avión, y estando en el avión dice el capitán, captain, bájense del avión. Bueno, nos bajamos del avión, y bueno, ya usted sabe cómo se pone el aeropuerto, si le ha tocado, cuando eso pasa. Se pone tenso la cosa. El punto es que luego nos dicen que no hay vuelos por 48 horas, 2 días. Estando allí, bueno, la aerolínea no nos dio de comer, ni cama, nada. No nos atendieron. Bueno, estando ahí esperando, surge el reclamo, ¿no? En el corazón. Y surge todo ese sentir de eso que está pasando. Yo le dije a mi esposa, mi amor, ¿tú crees que Dios es soberano? Me dice, sí. Digo, y entonces estemos tranquilos y estemos pendientes a ver qué Dios quiere hacer. Porque, como dice Job, no le vamos a atribuir despropósito a Dios. Algo Dios está haciendo. Bueno, el punto es que cuando estuvimos allí, mi esposa se sentó, me dice, cómprame un té en Starbucks. Y cuando fui a comprar el té, la persona que me atendió estaba como de mal humor en la caja registradora. El punto es que me dio el té, me lo dio mal, o sea, me dio un café. Y le digo, perdóname, pero no fue un café que ordené, fue un té. Y bueno, así con una actitud un poquito arrogante, me cambió el café por el té. Y cuando se lo lleva a mi esposa, me dice, está frío, mi amor. Bueno, de camino, escucha bien el ejemplo que voy a usar, de camino para allá me habla el Señor y me dice, no reclames, saca de tu bolsillo y compra otro. Bueno, lo que estoy diciendo son cosas sencillas, no estoy hablando de que me persiguieron y me querían matar, cosas sencillas. Pero ahí en eso pequeño, hermanos, cuando viene la exigencia, surge, ¿verdad? No, pero yo le pagué, el que se equivocó fue él. Y me recordó el Señor Mateo 17:24. Vamos a leer. Dice, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas. Y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga los 2 dracmas? Él dijo, sí. Pedro respondió por Jesús. Pero Pedro no sabe, sino que se asustó. Y dijo, sí, o sea, qué sé yo. Pero me imagino, ¿no? Pedro dice, sí. Dice, y al entrar él en casa, Jesús, ¿qué dice? Le habló primero. ¿Por qué le habló primero? Le iba a descubrir el pensamiento. Y antes que Pedro, fíjense, esto nos da un principio de que a veces estamos tan asustados por lo que Dios va a hacer, pero ya Dios está en control. Pedro seguro duró un rato diciendo, ¿cómo se lo digo? ¿Cómo se lo digo? ¿Cómo se lo digo? ¿Verdad? Bueno, dice que Jesús habló primero, diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, de quienes cobran los tributos, dice, o los impuestos, o de quiénes, pregunta, ¿no? ¿De quiénes cobran los tributos e impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? La respuesta es sencilla. Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Es decir, yo no tengo que pagar impuesto en el templo de mi padre. Esa es la idea. ¿Sí están captando? Sin embargo, y aquí fue que el Señor me habló. Lean conmigo, para no ofenderles. Lo que nos enseña el Señor aquí, hermanos, que el alma, la relación, las personas son más importantes que el argumento, que los reclamos, que mis derechos. ¿Sí o no?
me dice el Señor, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo, dice primero, ¿por quién? Por mí y por ti. O sea, por los dos. Bueno, el Señor claramente me dijo, hermanos, allí, para no ofenderles, saca dinero de tu bolsillo. Bueno, como no andaba con mi pesca, me tocó a mí pagar, con mi caña de pescar, ¿verdad? Y págale. Así me dijo, para no ofenderles. Bueno, esto, les digo, hermanos, son cosas sencillas, de verdad. Eso no es algo grande. Pero uno ve a Dios obrar en lo más mínimo y lo más grande, y uno ve la mano de Dios. Usted pensaría, bueno, ¿qué aprendemos de todo esto? Bueno, ¿cuál fue el fruto de todo esto? Después de tantos viajes, 3 horas en avión, 2 horas manejando, 18 a 20 horas esperando por un vuelo, caí rendido en el asiento del aeropuerto. Imagínense, mi suegro llamó y dijo, ¿están durmiendo de lado? O sea, como, porque es incomodísimo dormir en una silla, ¿verdad? Y sabiamente mi esposa pues me vio y no me despertó, sino que se fue, no sé por qué tiempo, con la operadora de la aerolínea y conseguimos un vuelo para Tampa. Pero usted diría, ¿qué aprendemos de esto? ¿Por qué Dios permite esto? Bueno, mi esposa le compartió a una mujer que estaba llorando desconsolada allí la palabra. Estábamos en una silla y estaba desconsoladamente llorando porque el avión la dejó. Y le digo a mi esposa como, esa es la oportunidad. Y cuando fue, la ministró, le compartió la palabra, la mujer le dijo, veo que tienes a Dios en tu vida porque no estás preocupada tú. O sea, veo paz en ti, le dijo ella. Bueno, lo segundo, hermanos, es aprender el principio de la paciencia, ¿sí o no? La confianza, el principio de que no debemos demandar ni reclamar, sino confiar en Dios. Y por tercero, pasar tiempo con nuestra cuñada. A ver si ponen la foto. Esa desviación le permitió a mi esposa ver su hermana, mi cuñada. Y pudimos pasar, nos llevó de comer. Y bueno, uno a veces no sabe cómo Dios va a obrar, ¿sí o no? Pero lo que hicimos fue sentarnos y ser cristianos sencillos. Es decir, la gente estaba allí reclamando y usted escuchaba el murmullo, ¿no? Y la aerolínea, y cóbrele. Bueno, un familiar mío me llamó, me dijo, tú puedes demandarlos. ¿No te dieron ni un voucher para comer? ¿No te reembolsaron el dinero? Y yo le dije, nosotros no reclamamos. Ahora, yo sé que esto choca, hermanos, en el mundo que vivimos. Y como dije, esto no es extraordinario. Pero fíjense lo que dice Isaías 53:7 para terminar. Jesús, el que sí puede reclamar, fíjense, dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y él sí podía demandar y reclamar, ¿sí o no? ¿Qué evidencias estamos mostrando al mundo, hermanos? ¿Qué está viendo la gente en nosotros? Gente demandante, exigente, gente que dice, no, yo reclamo lo mío, a mí hay que atenderme. Bueno, el Espíritu que ahora mora en ti, cristiano, te ha dado la capacidad espiritual del dominio propio, la paciencia, la humildad, la mansedumbre, la confianza, el gozo, la paz, el amor de Dios. ¿Sí o no? Todo esto lo recibimos el día que nacemos de nuevo, cristianos. ¿Por qué no todos ven a Dios? Porque en cosas tan sencillas como la que me pasó a mí, que el Señor me habló, me dijo, no reclames. Yo podía ir y decir, Señor, ¿cómo que no? Si yo le pagué, yo le dije, no fue culpa mía. Bueno, esto que estoy compartiendo nada más es un principio. O sea, quizás te pase en otra área, pero es un principio y ahí es donde el Señor te dice, da la otra mejilla que finalmente no se sintió como que me dieron en la otra mejilla. Pero hay algunos de ustedes que a lo mejor batallan con el dinero. Dice, ¿pagar otra vez? No. Y ya, se arma un lío allí. ¿Y qué pasó? Dios no te quiere usar. Porque con lo mínimo no puedes ser obediente, mucho menos en lo más. Y decimos vociferando, yo quiero ver el poder de Dios en mi vida. Si no podemos con el cafecito o el té, con lo mínimo, hermanos. En la conferencia de pastores ahora, el pastor Chuy nos hablaba de la espontaneidad del Espíritu Santo. Y nos hablaba de que el Espíritu Santo nos quiere usar a todos como cristianos. Pero hay que andar en el Espíritu, hay que estar despiertos espiritualmente, abiertos a lo que Él quiera.
Cuando yo fui de camino a buscar el té o a cambiarlo, quizás yo me hubiese ofuscado en que me tienen que atender. Pero de camino, hermanos, yo iba orando. Fíjense, dice, pastor, por un té en todo tiempo, pidiéndole al Señor dirección en todo. Señor, ayúdame, no quiero ir a reclamar. Ahora me van a mirar como que yo digo, no reclames, compra otro. En las conferencias, hermanos, pudimos experimentar don de lenguas, don de interpretación. Pudimos ver el don de discernimiento, el don de ciencia y sabiduría manifestarse. La espontaneidad del Espíritu Santo. El primer día de la conferencia, hermanos, estaba tronando, lloviendo y nada más se veían los flashes de los relámpagos. Y pestañaba la electricidad. En una el sonido se fue y como el primer día es donde llegan todos los pastores cansadísimos, el Señor quería que le adoraran. Y porque se fue el sonido, estamos todos de manera espontánea adorando al Señor a capela. Pero eso es espontáneo, no se planifica. Como decía el pastor Chuy, cuando iban de camino Pedro y Juan a la oración, se encontraron con el cojo ahí. Y así, sin planificar nada, ellos nos dijeron, vamos a evangelizar a los cojos. ¿Verdad que no? No, vamos a la oración. De camino se encontraron con el cojo y le extendió la mano. ¿Y qué pasó? No tenemos dinero. Se me quedó la tarjeta. ¿Tú coges Apple Pay? No. Y le dice Pedro, no tenemos dinero, pero de lo que tenemos, de eso te damos. Bueno, la muchacha llorando en el aeropuerto, no podíamos enviarla a su destino final, pero de lo que tenemos, le damos, ¿sí o no? Bueno, ahí vemos cómo Dios obra, hermanos, de la manera espontánea, pero hay que estar abiertos. Señor, ¿qué hago aquí? Si yo me quejo con mi esposa en el aeropuerto y reclamo, me pierdo de todo esto y de ver a mi cuñada, ¿sí o no? Pónganse de pie, por favor. ¿Sabe que a mí me ha bendecido mucho la vida de mis pastores por lo sencillo? Para que se le quede ahí, diga la palabra sencillez. Nosotros como iglesia comenzamos en un departamento. Nos creemos ser personas sencillas. Ninguno tenemos doctorado en teología ni ningún nivel académico los que servimos aquí. El pastor Antonio, ¿hasta qué curso llegaste a tu escuela? Quinto de primaria, ¿verdad? Bueno, imagínense. Yo no terminé el bachillerato. El hermano Ángel está en el video allá, no hizo ningún curso. El hermano Mario, a lo mejor. ¿Hiciste algún curso de audio? No. Los que estamos aquí estamos sirviendo porque Dios nos llamó. Ninguno somos expertos. ¿Sabe por qué la iglesia ha sido bendecida? Porque no les hemos dicho que no a Dios, aunque no entendemos, aunque no sabemos. Cuando construimos todo esto, hermanos, yo no sabía de nada de construcción. Yo le decía al pastor Toño hace unos días, le decía, ¿sabe qué? Le decía al pastor Toño, ¿no? Porque el pastor Toño, su vida es el servicio, ¿no? Toño Ortiz. Y le decía, ¿sabe por qué Dios te usa? Le dije, me dice, ¿por qué? Digo, porque tú no le dices que no a Dios. Yo nunca he escuchado al pastor Toño decirle que no a nadie. Y esa bendición yo la quiero. Que Dios me pida algo y yo decir, Señor, tú eres mi Señor. O sea, imagínate que yo le diga, Señor, yo te aviso la semana que viene. Bueno, muchos queremos ser usados por Dios, pero esa no es nuestra manera. Es como, es que no me gusta así, Señor, mejor hago esto. Y el Señor te dice, o sea, si soy el Señor de tu vida y maestro, ¿por qué no haces lo que te digo? Pues cosas pequeñas, como yo usé el ejemplo del té, porque es algo sencillo. Es bien sencillo eso, ¿sí o no? Pero ahí yo vi a Dios. Dios es un Dios espontáneo. En el monte Sinaí dice que el estruendo del viento, decía, ahí estaba la presencia de Dios. Y dice que el temor acogió su corazón. Y luego Elías sintió un estruendo del viento, dice la palabra, y ahí no estaba Dios. Dice, en el viento apacible. Es decir, nadie puede predecir lo que Dios va a hacer. ¿Verdad que no? Por más experiencia que tengamos en el Evangelio, por más que conozcamos la Biblia, Dios hace como quiere y cuando Él quiere y con el que Él quiere. Entonces debemos de aceptarlo eso, decir, Señor, hacemos lo que tú digas. Estar listos para equivocarnos y corregir, porque a lo mejor nos vamos a equivocar. Cuando estuvimos allí, el Señor le dio a mi esposa interpretación y mi esposa me dice, así temblando, me dijo, ay, mi amor, estoy muy nerviosa. El Señor me dio interpretación y me dijo quién va a hablar en lenguas.
Y le soy sincero, yo nunca había experimentado esto así tan ordenado. Yo no. Y yo dije, está bien, la palabra dice que no hay que forzar al Espíritu, ni Él te va a agarrar por el cuello, tú tranquila, sigue orando. Cuando me dijo, fui donde los pastores, le dije, pastores, yo estoy aprendiendo. Mi esposa dice que tiene el don de interpretación para la hermana Linda, que tiene el don de lenguas. Y dice, Linda respondió, dijo, sí, el Señor me ha estado hablando. Y el Señor las usó y nos habló. Mientras ella hablaba en lenguas, mi esposa interpretó. Y fue una cosa linda, hermanos. Nosotros venimos de iglesias donde el hablar en lenguas se malutilizó y muchos decimos, mejor no hable de eso, pastor, para que no caigamos en el desorden. Es que para poder crecer hay que equivocarse. Yo prefiero equivocarme haciendo lo que Dios me dice que quedarme ordenado y no hacer lo que Dios dice. Amén. Entonces el Señor te va a decir en la calle, acércate a esa persona. Así va a comenzar. Y debemos de caminar con Dios. Nos va a usar donde Él diga. Cosas sencillas, hermanos, créanme. Mi esposa y yo hemos aprendido a andar con las antenas paradas con el Señor. Señor, ¿qué hacemos? En el avión, mirando la necesidad, en el de camino, donde sea, abiertos para que Dios nos use. Pero a lo mejor, imagínense, hubiésemos dicho, no, yo soy el pastor, eso le toca a las ovejitas. No, mis hermanos, somos cristianos todos, ¿sí o no? Y Dios quiere bendecir, quiere alcanzar a los perdidos. Pero como decía el pastor Chuy Olivares, no, te va a usar a ti en tu lugar. O sea, yo no puedo ir a tu trabajo a predicarle a tu compañero. Yo no puedo ir a tu casa a predicarle a tu familia. Tú tienes que hacerlo. Y Dios te va a usar. Pero debemos de ser gente sencilla. Gente que no sea prepotente, ni altanera, ni arrogante, sino, Señor, lo que tú me digas yo hago. Hay que lavar los platos, Señor, lo que tú digas. Hay que limpiar la iglesia, hay que decirle al hermano, hay que darle una ofrenda al hermano, lo que sea. Estar listos para que Dios nos use. Esa es la vida cristiana y ahí es donde los frutos y los dones se ven. Ahí es donde se ven. Nos gusta el don de lenguas, el don de sanidad, pero el de la generosidad, ¿cuántos oran por ser generosos? Porque hay mucha necesidad, ¿sí o no? Entonces Dios quiere usar su iglesia. Yo no tengo ninguna duda, pero no lo va a hacer si no nos dejamos usar. Cierre sus ojos por un minuto. Vamos a hacer una oración. Señor, yo no sé cuántos años muchos de los que están aquí tienen en el Señor como cristianos. Lo que yo sí te pido, Señor, es que cada uno de los que estamos aquí, quiero creer que estamos aquí porque queremos hacer tu voluntad. Yo te pido, Señor, que tú te hagas manifiesto en la vida de tus hijos. Yo sé que sin obediencia, Señor, si no hay guía de tu Espíritu, si no nos dejamos llevar, tu palabra dice, no somos tus hijos. Pero queremos ser guiados, Señor. Queremos ser usados por ti. Queremos ser una iglesia humilde, mansa. Dice la palabra que Moisés era un hombre manso en la casa del Señor. Hacía lo que Dios le decía. Sí, a veces reprochaba por su humana condición, pero siempre hacía lo que Dios le pedía. En el tiempo, como Dios se lo pedía, nunca reprochaba. Así queremos ser, Señor, como niños. Dejarnos llevar. Hacer tu voluntad. Dejarnos pastorear. Dejar que la palabra nos hable. Dejar que la palabra nos toque. Y no aspirar a posiciones grandes, ni renombre, ni nada de eso, Señor. Ser fiel en lo poco, Señor. Hacer tu voluntad, glorificar tu nombre y alcanzar al perdido. ¿Cómo lo vamos a hacer? No sabemos, Señor, pero tu palabra nos da la instrucción. Cuando tampoco sabemos, tú eres Dios, en ti descansamos. Pero vamos a comenzar con lo pequeño, así como el té. Algo sencillo, obedeciendo a Dios en lo poco. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Adoremos al Señor, hermanos. Se trata de ti, Jesús.
el modelo dado a Moisés del tabernáculo. Hablaba de ti, Jesús, era sombra y figura de lo que vendría. El Cordero de Dios, el sacrificio perfecto, lavaste mis culpas, eres la fuente de agua viva, sustentas mi alma, eres el pan de vida, la luz verdadera, eres la luz de mi vida, Jesús. Hoy puedo entender, hoy puedo entender que tú eres el camino, la vida y la verdad, y te sacrificaste en mi lugar. Puedo entrar hasta el lugar santísimo, allá en el cielo mismo, donde tu gloria yo puedo ver. Se trata de ti, Jesús, el gran sumo sacerdote para mí. Hablaba de ti, Jesús, por tu sangre derramada, el velo se rasgó. El Cordero de Dios, el sacrificio perfecto, lavaste mis culpas, eres la fuente de agua viva, sustentas mi alma, eres el pan de vida, la luz verdadera, eres la luz de mi vida, Jesús. Digamos, y hoy puedo entender, Señor. Y hoy puedo entender que tú eres el camino, la vida y la verdad, y te sacrificaste en mi lugar. Puedo entrar hasta el lugar santísimo, allá en el cielo mismo, donde tu gloria yo puedo ver. Y puedo entender que tú eres el camino, la vida y la verdad, y te sacrificaste en mi lugar. Puedo entrar hasta el lugar santísimo, allá en el cielo mismo, donde tu gloria yo puedo ver, donde tu gloria yo puedo ver, donde tu gloria yo puedo ver. Gracias, Señor, por ese privilegio que tenemos de llamarnos hijos tuyos, Señor, porque podemos entrar con plena seguridad hasta ese lugar santo, limpiados, Señor, y restaurados por ti, Señor Jesús. Gracias. Demos aplausos al Señor por su palabra.
Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias. Gracias por hablarnos hoy. ¿Cuántos decimos, yo quiero dar evidencia de ese nuevo nacimiento? Amén. Es un reto diario, pero el Señor por su Espíritu nos ayudará. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y que la gracia del Señor Jesucristo nos acompañe hoy y siempre.